Bendiciones, hermanos. Después de dos intentos fallidos por problemas técnicos, ahora esperamos en Dios no tener ya ningún problema para poder transmitir el mensaje de esta noche. Quiero presentarle mis disculpas, pero teníamos un problema con el celular. Espero que usted se logre conectar. Gloria a Dios. Qué bueno. Voy a proceder a hacer la oración que queríamos hacer al principio y que ya no pudimos hacer. Padre, yo te doy gracias en esta noche porque sabemos que a pesar a veces de los inconvenientes que podamos tener, Señor, con la tecnología, tú nos permites, Señor, poder conectarnos con nuestros hermanos de Iglesia de Cristo Betel y los hermanos que también se nos unen en este tiempo de predicación de tu bendita palabra. Señor, te pedimos que todo obstáculo sea quitado desde ya. Tomamos autoridad contra toda acechanza y te pedimos, Señor, que desde los hogares, los hermanos con sus familias, ya desde este momento no tengamos ningún tropiezo y podamos, Señor, acercarnos a tu bendita palabra para que tú una vez más nos hables. Danos, Señor, de tu gracia, danos de la unción de tu Espíritu Santo. Permite, Padre, que en esta noche podamos con libertad trasladar lo que tú has puesto en nuestro corazón. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu único Hijo, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, espero solo que aquí mi asistente quite algo que está ahí en la parte de arriba. Un comentario ahí en la parte de arriba. Creo que ahí estamos listos. Muy bien. Ahora creo yo que sí, ya se acaba de colocar el enlace para los que todavía no lo habían visto. Desde WhatsApp ya está listo el enlace. Y hoy sí quiero aprovechar el tiempo. Quise ganar algunos minutos para tener más tiempito antes de terminar a las 9 en punto. Pero quisiera que usted me acompaña entonces a la segunda epístola de los Corintios. Segunda epístola de los Corintios, capítulo número 3 y verso número 14. Segunda de Corintios, capítulo 3 y verso número 14. Quiero empezar una serie nueva que quiero compartir con ustedes y que en las últimas 2 madrugadas el Señor ha estado hablando a mi corazón sobre algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Y en esta noche el subtema o el primer tema de esta serie, que se va a llamar El diagnóstico de la iglesia de hoy. Le vuelvo a repetir, el diagnóstico de la iglesia de hoy. Y quiero compartir con ustedes el subtema que se llama los sentidos embotados. Los sentidos embotados. Y es que, como le decía, he estado meditando desde muy temprano, el día lunes, el día martes, y el Señor ponía en mi corazón el sentir de poder compartir con ustedes algunos aspectos que pueden ya estar afectando nuestra propia vida. Usted sabe que cuando uno va al médico, uno va nervioso muchas veces. Si tiene alguna sintomatología, especialmente en este tiempo, si la sintomatología se parece al catarro o a una gripe, uno va nervioso, si necesita ir al médico para saber cuál es el diagnóstico. Y hoy, si alguien está padeciendo de alguna enfermedad bronquial o pulmonar o de su garganta o algún problema en su nariz y va con el médico, muchos de ellos pues no se complican y piden que se haga una prueba, la prueba del coronavirus o la prueba del COVID-19. Y obviamente, como hay que esperar un tiempo para tener los resultados, hay nerviosismo, hay preocupación por ese diagnóstico. Pero
aun cuando tenemos otro tipo de sintomatología en cualquier parte de nuestro cuerpo, siempre esperamos un diagnóstico y es a través de los síntomas que los médicos y a través de ciertos exámenes, por ejemplo, de laboratorio que nos solicitan radiografías o cualquier otra cosa que generalmente son recursos que utilizan los médicos para tratar el cuerpo, llegan ellos a un diagnóstico. Y nosotros siempre estaremos nerviosos para saber de qué se trata ese diagnóstico, pero en esta ocasión queremos, con la ayuda del Señor y con la ayuda de su Espíritu Santo, con la ayuda de su bendita palabra, el diagnosticar, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, la iglesia de estos tiempos. Y por supuesto nosotros estamos ahí inmersos en la iglesia, somos parte de la iglesia del Señor. Entonces vamos a hablar de alguna sintomatología, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que acerca de los sentidos embotados. Y por supuesto, usted y yo vamos a tener que examinarnos si no de repente alguno de nuestros sentidos está embotado, si no todos, porque vivimos tiempos tan delicados, tiempos tan peligrosos, que muchas veces no nos damos cuenta cómo el enemigo de nuestras almas, el sistema del mundo y aún nuestra carne, que son los tres enemigos con los que batallamos todos los días y seguiremos batallando hasta que el Señor nos lleve a su presencia o Él venga y nos traslade según la esperanza que todos tenemos. Entonces yo quiero iniciar en esta ocasión sabiendo y pensando, hermano amado, que todos nosotros tenemos sentidos espirituales y lo vamos a ver en la Escritura. Y muchas veces hay interferencias que pueden llegar a nuestra alma de diferentes fuentes, mensajes que pueden entrar en nuestros sentidos o entran a través de las ventanas de los sentidos corporales, como la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Y me llama la atención a mí que dos de los síntomas que se descubrieron de este famoso virus, COVID-19 o coronavirus o SARS-CoV-2, como creo que reciben los nombres según la clasificación que hacen los médicos, es que se pierde el sentido del gusto y se pierde el sentido del olfato. Es llamativo cómo este virus, aparte de los demás síntomas, afecta el olfato y afecta el gusto. Pero yo no quiero hablar de lo que es noticia desde hace 5 meses, sino quiero ir a la palabra, y por eso yo lo invito a que usted, que ya tiene ahí su Biblia abierta en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3 y verso 14, lea conmigo. Dice esta versión, pero el entendimiento de ellos se embotó. Yo tengo aquí una versión que es la versión Stendhal, que dice de la siguiente manera: y así los sentidos de ellos se embotaron. Note que aquí dice el entendimiento y en esta otra versión dice los sentidos. Por eso quise usar esta versión Stendhal para hablar de los sentidos embotados. Uno puede leer en el contexto de todo el capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, que se habla precisamente cuando dice de ellos, se está hablando de los hijos de Israel, el pueblo de Dios. El contexto nos habla de los tiempos en los que Moisés, habiendo recibido de parte del Señor los mandamientos en aquellas tablas de piedra, imagínense cuánto tiempo atrás se está refiriendo al pueblo de Dios que recibió de parte de Moisés los mandamientos de Dios allá en el monte Sinaí. Y usted recordará que cuando Moisés subió a ese monte, la Biblia nos indica que él, quizá por el tiempo que estuvo en comunión con Dios, su rostro brillaba y se tuvo que poner un velo para poder, gloria a Dios, para poder
esconder su rostro porque al pueblo de Dios esto le afectaba. Entonces, si ese es el contexto, en el verso 14 dice, pero los sentidos de ellos, de estas personas que vivieron en esa época, en relación con Moisés ahí en el desierto, dice que los sentidos de ellos se embotaron. Porque hasta el día de hoy, y es Pablo el que está haciendo esa correlación desde los tiempos de Moisés, refiriéndose al pueblo de Dios, viviendo él como judío, siendo judío, pero habiendo nacido de nuevo, dice, porque hasta el día de hoy, es decir, hace 2000 años, a estas personas les queda el mismo velo, dice, no descubierto, en la lección del Antiguo Testamento, o como dice otra versión, habla acerca del Antiguo Pacto que se lee en el Antiguo Testamento, el cual, note bien, en Cristo ese velo es quitado. Muy bien, yo quiero que usted y yo tratemos de tener muy claro lo que la Biblia habla acerca de sentidos o entendimiento, y que tengamos también bien definido lo que la Biblia nos habla acerca de esa palabra embotado, los sentidos embotados. En nuestro país, cuando una persona está embotada, a veces nosotros usamos las palabras de una manera un tanto distinta o no conocemos la razón por la que se dice esa palabra y la aprendemos de niños. Y muchas veces una persona le hace daño a cierto alimento y le produce cierta hinchazón de su estómago. Y entonces dice, estoy embotado. A veces uno incluso se somata su estomaguito y dice, estoy embotado. Lo que está diciendo es que algo le hizo daño. Y por eso los médicos le llaman, se le timpanizó el estómago porque se llenó de gases. Y entonces uno parece un tamborcito, ¿verdad? Pero en el idioma antiguo de la Biblia, cuando habla de sentidos embotados, en el griego koiné de hace 2000 años, pues nos da una idea un poquito más amplia. Y es que cuando habla de sentidos, la palabra en el original griego es noema, casi como Noemí, ¿verdad? Noema, pero se traduce como percepción, se traduce como el intelecto, como la disposición, el pensamiento, el sentido, el entendimiento, como está aquí en la versión Reina Valera, y aún se puede traducir noema como la maquinación. Usted ha oído que a veces dice, yo no sé, cuando venga alguien pensativo, alguien lo molesta y dice que estará maquinando especialmente si es una persona un poquito conflictiva y que tal vez está pensando en cómo vengarse o hacer ciertas cosas y la gente ya la conoce, dice que estará maquinando. Entonces, cuando habla de los sentidos, está hablando de sentidos espirituales. Aquellos que el autor a los Hebreos en el capítulo 5 dice que los que son maduros tienen ejercitados los sentidos, a eso mismo se refiere a noema, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, todo eso habla acerca de los sentidos, pero son sentidos espirituales. De cierta manera, los sentidos corporales que tenemos como vista, olfato, gusto, tacto con lo que tocamos, olfato, no solamente nos hacen ver a nosotros que muchas verdades que nosotros vivimos en el mundo material, también nos hablan de lo que es el cuerpo espiritual, lo que son, en este caso, los sentidos espirituales. De tal manera que hay sentidos espirituales que nos permiten ver. Hay sentidos espirituales que nos permiten oír. Pero lo que queremos ver en esta ocasión al diagnosticar a la iglesia de hoy es que hay muchas razones, hay muchas fuentes, hay muchas cosas que tenemos que aprender a discernir
en el día a día que pueden embotar nuestros sentidos espirituales para que no veamos lo que Dios quiere que veamos y no oigamos, en este caso, la voz de Dios. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros podamos estudiar esto. Ahí mismo, en el capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios, solo que si nos vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo número 11 y verso número 3, el apóstol, preocupado por la iglesia de hace 2000 años, y nosotros los ministros de este tiempo, yo creo que tenemos que estar preocupados por la sintomatología que la iglesia, es decir, los individuos, sean estos niños, jóvenes o adultos o aún ancianitos, pero que pertenecen a la iglesia del Señor porque ya nacieron de nuevo, pueden presentar en su ser interior sin que se den cuenta. Y es tarea nuestra desnudar esas cosas. Es tarea nuestra exhortar acerca de esto, enseñar acerca de esto, para que usted y yo en esta noche y los siguientes temas que vamos a estar viendo, podamos, hermano, darnos cuenta de cómo conocer lo que la Biblia habla y lo que le pasó al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como lo que está reflejado en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Porque estamos viviendo tiempos tan delicados, tiempos de tanta confusión, tiempos peligrosos, tiempos que se le llama en la Biblia tiempos finales. Dice que en los tiempos finales sucederá esto y esto y esto. Podemos encontrar varios pasajes en la Escritura, pero muchas veces nosotros no estamos lo suficientemente conscientes de lo que la Biblia dice. Y podemos caer sutilmente en todas las trampas que el enemigo quiere urdir para que nuestros sentidos estén embotados. Y como iglesia de Cristo no estemos alerta y no estemos preparados para oír la voz de Dios, para poder ver lo que Dios quiere que nosotros podamos oír. Y entonces, en ese verso 3 de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, dice: temo, decía el apóstol, pero temo que como la serpiente, note, la serpiente nos lleva a Génesis, con su astucia engañó a Eva, hemos hablado de eso en otras ocasiones, vuestros sentidos, otra vez, vuestros sentidos, entiendas espirituales, sean de alguna manera extraviados. Fíjese que en esta versión dice, así vuestros sentidos en alguna manera, lo voy a leer completo, dice, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos. Note, aquí dice extraviados, aquí dice corrompidos. Así vuestros sentidos. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros los que ya nacimos de nuevo, los que tenemos cierto desarrollo espiritual, porque si eso no le sucediera a un hijo de Dios, el apóstol Pablo no les hubiera escrito a los Corintios. Y a los Corintios y a nosotros en este siglo XXI, en la época del COVID-19, nos dice el Señor a través de su Espíritu Santo que podemos ser corrompidos. Nuestros sentidos espirituales se pueden corromper. Y la pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es cómo se pueden corromper esos sentidos espirituales sin que nosotros nos demos cuenta, porque la estrategia del enemigo muchas veces es tan sutil y muchas veces nosotros no logramos detectar la manera como la serpiente, como Eva no lo detectó, cómo esa serpiente la fue envolviendo, la fue engañando hasta que cayó en pecado y desobedeció a Dios en aquello que Dios les había pedido que no hicieran. Así vuestros sentidos en alguna manera sean corrompidos, extraviados, dice esta versión, de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Y aquí dice, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Yo quiero que usted note conmigo en esta noche, porque yo voy despacio, porque me interesa que usted
y yo podamos tener claro lo que el Espíritu nos quiere decir en esta noche. Entonces, note usted que si nos extraviamos, si se corrompen nuestros sentidos, estos se pueden embotar. Y entonces definamos la palabra embotar. En la Biblia es una palabra que en el griego es poró. Y literalmente se traduce en nuestro idioma español una especie de piedra. Eso ya nos da una idea de qué significa que se emboten los sentidos. Así como el estómago, ¿se acuerda que así lo hablamos? Por una mala comida, un mal alimento que no estaba muy bien cocido o sencillamente no se pudo metabolizar adecuadamente, el estómago se pone como piedra, se pone duro. Yo sé que me está entendiendo. Lástima que hoy no tengo aquí los comentarios cercanos, pero yo creo que usted me está entendiendo. Entonces, poró se puede traducir petrificar, que algo se endurezca. Por eso habla figuradamente de endurecer. Entonces, si los sentidos, el entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentidos se endurecen, entonces, hermano amado, ya podemos tener una idea un poquito más clara, porque también se puede traducir como hacerse necio. Los proverbios hablan de que nosotros, dicen, los simples pueden entrar en una necedad. Los salmos nos hablan acerca del necio. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Eso significa, hermano amado, que cuando los sentidos sin que nos demos cuenta se corrompen, se endurecen, se embotan, sin que nosotros nos estemos dando cuenta del proceso de involución en nuestra vida cristiana que puede ser tan sutil que tú no te des cuenta. Mire, yo meditaba y eso es una de las cosas que más me preocupa. Y me preocupa porque como pastor que soy de ovejas, que hoy solamente a través de estos medios podemos tener comunicación y muchas veces yo no puedo ver sus ojos, que son las ventanas del alma, no puedo muchas veces tener la oportunidad de estar cerca. Como pastor también me preocupo y temo que a veces usted como hijo de Dios hable con otros cristianos que ya tienen los sentidos embotados, que ya tienen sus pensamientos endurecidos. Yo me sorprendo de la manera como jóvenes, de la manera como adultos, de la manera como personas que caminaron en el Señor por diferentes circunstancias sin haberse dado cuenta, y puede haber durado ese proceso un buen tiempo, sus sentidos se endurecieron. Y cuando uno habla con un cristiano que tiene embotados los sentidos, puede corromperte. Su conversación puede corromper, su conversación puede embotar los sentidos. Y tú creer que esa persona, porque quizá tiene más experiencia que tú, caminó más años que tú en la vida cristiana y ahora piensa de una manera distinta, está interpretando la Biblia de una manera distinta. Y el que interpreta la Biblia de una manera distinta, usted puede decir o puede pensar de una manera progresista, de una manera distinta, una manera nueva, que incluso su manera de hablar es que lo que tú crees ya se quedó en el pasado, se volvió obsoleta esa manera de creer en la palabra. Ahora lo que tú debes de creer es de esto, de esta y de esta manera. Entonces, si tú le pones atención, si tus oídos, si tu sentido del oído no está con filtro, puedes llegar tú también en corto tiempo quizá a embotar tus sentidos, a endurecerlos. Fíjese que varios diccionarios de personajes que estudiaron estos idiomas antiguos, por ejemplo el diccionario Tuggy dice que la palabra que se traduce en botar también se puede traducir a ser insensible, que tus sentidos se vuelvan insensibles. Y eso quiere decir que no tengas sensibilidad a las cosas de Dios.
Que antes sentías una cosa, antes creías una cosa, antes vivías una cosa y ahora ya no sientes lo mismo. Ahora ya no percibes lo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que parar mientes, hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos en los tiempos que vivimos para no estar, en lugar de avanzar, retrocediendo en nuestra vida cristiana. El diccionario Swanson traduce tener una mente cerrada. El que tiene los sentidos, hermano, endurecidos, se vuelve una mente obtusa, una mente cerrada. Una mente que ha perdido en cierta manera la sensibilidad para oír la voz del Espíritu Santo y de alguna forma, hermano, puede empezar, y eso creo que es otra sintomatología de los sentidos embotados, a cuestionarlo todo. A querer razonar todo. Cualquier experiencia espiritual la razona. Cualquier situación que le está pasando en este tiempo lo razona. Y lamentablemente al endurecerse no va a tener cercana la voz de Dios, porque aunque pudiera estar cerca, esa persona ya no la percibe. Y finalmente el diccionario Vine, que también habla de cómo traducir estas palabras, me llamó la atención que dice que los sentidos embotados pueden ser sentidos encallecidos. ¿Y cómo sale un callo? Tan doloroso que puede ser un callo para una persona que manejó un tipo de zapato inadecuado y el roce continuo de la piel con esa parte del zapato, que puede ser un zapato muy duro porque es nuevo, le produce un callo. Es decir, una callosidad es como que esa piel se engrosó. Y esos son términos que en otra ocasión vamos a hablar, porque en esta sintomatología, para diagnosticar la iglesia de este tiempo, hay gente que tiene engrosado el corazón, pero eso va a ser motivo de otro tema. Entonces, hermano, cuando yo trato de investigar, porque en esto hay que ser muy acuciosos para tener muy claro lo que quiere decir la Biblia en cuanto al hecho de que puede uno entrar en un nivel, en un estado de un sentido o los sentidos endurecidos o los sentidos embotados. Fíjate que mira cómo definen el embotamiento mental. Esto es una forma que podemos extender más lo que estamos hablando. Dice, este sentimiento de vacío, yo quiero que usted me ponga atención, hermano. Dice, consiste en la incapacidad de experimentar emociones. Imagínese. Y en muchas ocasiones se manifiesta como embotamiento, angustia, como si faltara algo en la vida. Se percibe como la desconexión de lo que está ocurriendo, de las relaciones personales y de las actividades cotidianas. Fíjese que de alguna forma esto puede afectar toda nuestra manera de vivir. Cuando dice que hay una desconexión de las relaciones personales, hoy que no nos vemos mucho, puede, hermano, sin darnos cuenta, la falta de comunión. Por eso la iglesia es comunión. Aún tú puedes estar en tu casa con tus familiares y hemos hecho hincapié que ahora hay más tiempo para poder estar. De hecho, aunque se corrió el toque de queda y ahora está a las 9 de la noche, se supone que todo mundo tiene que estar en su casa a las 9 de la noche. Eso hace que la mayoría de nosotros, si tenemos que hacer algún tipo de actividad o el trabajo o el tráfico que ahora nuevamente es fuerte, por lo menos a las 7 de la noche la mayoría creo que va llegando, come rápido, pero hay un poco más de tiempo. Los fines de semana, aunque la gente ya está intentando salir a pasear, hermano, muchas veces dentro de las relaciones familiares, el esposo y la esposa, los hijos, los padres, los abuelos, aquellos que viven juntos pueden tener una desconexión porque hay un embotamiento mental. Pero todavía nosotros tenemos que ir
más profundo a los sentidos espirituales, porque muchos de los síntomas de afuera tienen su razón y su fuente adentro, hermano amado. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a estas alturas a discernir cómo nos sentimos por dentro, porque eso va a tener consecuencias afuera. Yo espero que usted me esté entendiendo. Tener los sentidos embotados, un embotamiento mental, nos provoca una dificultad para pensar con claridad. Y me parece a mí que esta época, por diferentes razones, por las consecuencias que han venido, hermano amado, perder un ser querido no es fácil. Y perderlo de la manera como menos se pensaba, por el desarrollo de un virus mal cuidado o que realmente Dios tuvo, porque sabemos que los hijos de Dios dependemos de Dios, pero el perder el ser querido no es fácil afrontarlo. Y muchas veces esas experiencias traen una dificultad para pensar con claridad. Y podemos nosotros, sin darnos cuenta, permitir un embotamiento de nuestros sentidos. La falta de trabajo, o que perdimos un trabajo y obtenemos otro donde se gana la mitad. Es sabido que muchas personas han seguido trabajando por un porcentaje menor a la mitad o una tercera parte, porque lamentablemente a veces los mismos empresarios, teniendo el dinero, se aprovechan de las circunstancias. En otras ocasiones, los empresarios no pueden. Y con mucha honestidad le plantean a sus trabajadores que pueden seguir trabajando, pero con estas y estas condiciones. Entonces, todo eso, hermano amado, yo quiero que en esta media hora prácticamente que hemos visto y hemos tratado de definir cómo se da el hecho o cómo se puede detectar si tenemos los sentidos embotados. Yo quiero, hermano, hablar de la primera pareja. Déjeme irme juntamente con usted a los primeros capítulos del libro de Génesis, porque me parece que yo no puedo estar seguro si estoy enfermo internamente si no conozco lo que es la salud del hombre interior. No sé si me doy a entender. El que en su cuerpo está sano, cuando se enferma detecta síntomas que le hacen ver que cuando estaba sano no le dolía la cabeza, que cuando estaba sano no le dolía un brazo, que cuando estaba sano su presión arterial estaba en cierta medida, que habla de una presión arterial normal, o aquel que siente algún problema en su azúcar. Fíjese que hoy tontamente me puse a caminar sin haber desayunado. Y cuando sentí, se me bajó el azúcar. Obviamente el azúcar puede subir cuando uno toma algo dulce, pero le digo tontamente porque uno antes de hacer ejercicio debería de comer porque está terminando un ayuno. Pero eso me indicó a mí que algo me estaba sucediendo, porque estaba viendo borroso, y eso es un síntoma que uno detecta cuando o se baja la presión o se baja el azúcar. Entonces yo sé que nosotros podemos identificar cuando estamos con algún tipo de problemas, porque sabemos cuando estamos sanos. Lo mismo quiero aplicar yo aquí, viendo a la primera pareja. Esa pareja que en el capítulo 2 de Génesis y verso 7 nos dice la palabra: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Nosotros hemos visto la vida Zoe. Y yo creo que usted ha entendido que cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que adquirimos es la vida del Espíritu, que es la vida Zoe. Pues aquí, en el hebreo, en este verso 7, cuando dice alma viviente, usa la palabra hebrea chai, que cuando aquellos sabios que tradujeron del hebreo todo el Antiguo Testamento,
y establecieron la versión llamada Septuaginta, ellos tenían que buscar una palabra equivalente, en este caso chai, para que cuando se escribiera este mismo pasaje en el griego, qué palabra equivalente se iba a usar, y llamativamente usaron la palabra zoe. Eso quiere decir, y nos da completamente libertad de definir, que cuando Adán fue formado y se sopló aliento de vida para que tuviera vida, y se le define, y el hombre fue un alma viviente, quiere decir que Adán tenía la vida zoe, porque cuando fue formado le dieron la vida de Dios. Espero darme a entender, hermano. Hoy no tengo mucha retroalimentación, pero de repente si usted puede poner una manita o algo, yo logro ver que usted me está entendiendo. Por lo menos si algunos de ustedes me están entendiendo, gloria a Dios. Espero que todos. Entonces, si la vida del Espíritu que nosotros obtenemos cuando nacemos de nuevo le da salud porque resucita el Espíritu, el nuevo nacimiento le da vida a nuestro espíritu y lo conecta otra vez con Dios. A partir de ese nuevo nacimiento y de tener la vida de Dios, nosotros podemos empezar el proceso para que el Señor nos dé una salud interior, una sanidad interior, que tiene que ver con toda la sanidad del alma. Entonces, Adán fue formado, y vemos nosotros que lo ponen en un huerto. Entonces, Adán no tenía los sentidos embotados. No había pecado. No había naturaleza pecaminosa. Y lo ponen en un huerto que la Biblia, si usted lo quiere leer despacio otra vez, pero es un pasaje bien conocido, dice que ese huerto estaba cerrado. Y uno se pregunta por qué el Señor puso un huerto, el huerto del Edén, cerrado. Y lo más llamativo es que podemos decir que los canales, porque hermano amado, mire, cuando uno necesita tener los sentidos espirituales abiertos, son como canales abiertos para que el Señor por medio de su Espíritu se comunique con nosotros, y es algo que necesitamos urgentemente en este tiempo, porque sabemos que los tiempos son finales, y la amada, aquella que se está preparando para la venida del Señor, tiene que tener esos canales expeditos, tiene que tener esos canales abiertos. Y la prueba donde nosotros podemos ver que cómo es que esos canales estén abiertos, se ve en Adán, que lo ponen en un huerto cerrado. Eso indica que no había interferencias externas. Y entonces nosotros vemos que también Eva, cuando fue formada ahora no del polvo de la tierra, sino que de ese polvo refinado, porque la costilla de donde formaron a Eva era ya un polvo refinado. Por eso las hermanas son muy especiales para Dios. Tienen características muy especiales porque ellas no salieron del polvo de la tierra, sino que todo esposo debería de meditar que cuando él está con su esposa, ella fue formada ya de ese polvo procesado que fue esa costilla. Pero ambos entonces los vemos en el huerto con canales abiertos, con sentidos sanos. Eso es lo que yo le quiero tratar de hacer comparación en esta noche a usted. Pero ¿qué sucedía cuando ellos estaban así? Note usted que en el capítulo 3 y en la parte final del verso 8, ya cuando ellos habían caído, pero esa parte final del verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, como normalmente la oían. Ellos tenían la libertad de oír la voz de Jehová continuamente porque los sentidos espirituales estaban abiertos, los canales estaban sin interrupción, no estaban endurecidos, no estaban embotados. De tal manera que dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día.
Yo no sé cuántas veces el Señor, cada día, de quizá los cientos o miles de años que Adán pudo haber vivido en el huerto. Esto no le debe parecer a usted raro, porque en realidad la Biblia no nos indica cuánto tiempo Adán y Eva pudieron pasar en el huerto. Pero acuérdese que él, cuando estaba en el huerto y antes de que fuera formada Eva de la costilla, notemos nosotros que a él lo pusieron, hermano, en un lugar paradisíaco. Ellos, como dice la Biblia, estaban desnudos porque ese huerto, que probablemente algunos especulan que pudo haber sido una especie de burbuja, donde el clima era perfecto. Por eso ellos no necesitaban estar vestidos. Y uno puede pensar tantas cosas, pero el tema no es quedarnos exclusivamente ahí, sino que solamente llamar su atención hacia cómo ellos se relacionaban en comunión con Dios, porque no había pecado, no había interferencia, no había, hermano, no había mundo. Todavía, aunque seguramente la serpiente estuvo ahí tratando de engañar a Eva y después que Eva hiciera que su esposo Adán cayera, y conocemos nosotros bien todo esto, pero de alguna forma podemos decir que ellos vivían de una manera maravillosa. Y eso nos indica a nosotros que cuando ya nacemos de nuevo y tenemos la vida del Espíritu, nosotros podemos detectar cuando los sentidos se pueden estar embotando por interferencias externas que yo espero que esta noche, hermano amado, podamos todavía ver. Porque va a ser muy importante que nosotros detectemos qué es lo que produce que haya embotamiento de los sentidos. Fíjese que una de las cosas que yo quiero recordar nuevamente es que en el huerto del Edén, ahí en el centro del huerto, habían dos árboles. Pero el que más me interesa en este momento hacer hincapié es el árbol de la vida. Y está en lo cierto si está pensando, también ahí en el original cuando dice el árbol de la vida habla del árbol chai. Y chai es Zoe. Entonces está hablando que el fruto de ese árbol que no le fue evitado, no le fue prohibido a Adán y a Eva, ellos podían comer del fruto del árbol de la vida. Entonces ellos, déjeme pensar que cuando ellos comían del árbol de la vida, les ministraba la vida de Dios. Hay muchas razones, y se lo he compartido, que se piensa que al comer del fruto del árbol de la vida, ellos extendían su vida, porque ese árbol hablaba de la vida eterna. Por eso ese árbol, hermano, es un tipo de Cristo, porque la vida eterna a nosotros nos vino cuando nosotros, el Espíritu Santo hizo diríamos, aplicó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Por eso es que en el último capítulo del Apocalipsis se habla otra vez del árbol de la vida. Usted lo puede leer, que dice que sus hojas es para sanidad de las naciones, pero eso está en un contexto diferente, pero es interesantísimo. Entonces, note usted que el Señor dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando habla ahí que yo soy la vida, es la vida Zoe. Entonces, cuando nosotros, por así decirlo, como lo deja entrever de una manera misteriosa el capítulo 6 de Juan, cuando él dice, yo soy verdadera comida, dice el Señor, y yo soy verdadera bebida, cuando nosotros comemos a Cristo, hermano, lo que estamos haciendo es como comer del árbol de la vida. Y esa administración maravillosa nos va a permitir a nosotros estar cada vez más preparados y poder discernir más y evitar que nuestros sentidos sean embotados. Muy bien, entonces, si el árbol de la vida estaba en el centro del huerto, eso nos debe recordar a nosotros, hermanos amados, que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Si nosotros queremos tener una medicina preventiva para que nuestros sentidos no sean endurecidos, para que nuestros sentidos, hermano, nuestros pensamientos no sean cerrados, nuestros pensamientos no se vayan
totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos habla acerca de nuestra relación con Dios, permitamos siempre que el centro de nuestra vida sea Cristo. Me parece que la estrategia más fuerte del enemigo hoy, y eso es lo que temía Pablo, que fuéramos alejados de la simplicidad, que fuéramos alejados de la sinceridad de la devoción a Cristo, de nuestra relación con Él, es mantenernos no cristocéntricos, sino que es tratar de desbalancearnos para que no sea Cristo el centro de nuestra vida, sino que sea el ministerio, sea el trabajo, sea la esposa, sean los hijos, sean los deportes, sean muchas cosas que muchas veces nosotros creemos que son buenas, pero que si las ponemos en el primer lugar de nuestra vida, estamos desenfocándonos, estamos permitiendo que otra cosa sea, u otra persona, u otras creencias sean el centro de nuestra vida. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos con eso. Ahora, una de las cosas que yo puedo notar es que Adán en el huerto, estamos viendo cuando Adán tenía salud espiritual, igual que Eva. Pero antes de que ella llegara, en el verso 15 del capítulo 2, vemos que Adán no estaba ocioso. Yo quiero que le ponga atención usted a esa palabra. Porque dice, entonces, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara. Esta palabra se puede traducir para que lo trabajara, para que lo labrara y lo cuidara. Esta palabra se puede traducir hacer un cerco alrededor, poner protección, guardarlo, ejercer una función de pastor, ser un vigilante. Entonces, Adán tenía que labrar ese huerto, que no era pequeño, tenía que cuidar de ese huerto, y uno se pregunta cuidar de qué, pero no es el tema ahorita para que veamos de qué lo tenía que cuidar. Pero por esa razón le digo que él no estaba ocioso. También vemos en ese contexto que él le puso nombre a todos los animales. Hermanos, las diferentes especies, todos los animales, dice la Biblia, que Adán le puso nombre. Entonces él no estaba ocioso. Y uno de los peligros en estos tiempos, si tú perdiste el trabajo y estás en casa y estás ocioso, o eres un jovencito que, a pesar de que he oído que estudiar ahora por internet hace que muchos empiecen desde muy temprano y terminen en las noches, pero siempre van a haber tiempos de ociosidad. Y déjame decirte que la ociosidad, yo aprendí algo desde muy joven en el contexto cristiano, se lo oí a una persona muy madura que me dijo en alguna ocasión, cuando yo era jovencito, y yo por eso se lo repito a los jovencitos de este tiempo, dice que la mente ociosa es el taller de Satanás. Si tú tienes tiempos de ociosidad, si tú pasas, aunque sean tiempos cortos de ociosidad, siendo ocioso, ten cuidado. Porque esa ociosidad se puede volver el taller de Satanás para que sin que te des cuenta esté metiendo pensamientos, esté metiendo tentaciones, esté trabajando para poder provocar que tus sentidos se emboten, que tus sentidos se endurezcan. Permíteme definir lo que es el ocio. Es el tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Y aquí es donde yo quiero, hermano, y tal vez me voy a tomar unos 5 o 10 minutos y le suplico al hermano que está a cargo de la oración que se corra esos minutitos para poder hacer la oración cuando termine el mensaje. Pero, hermano, aquí es donde yo quiero hacer muy prácticas las cosas. Muchas veces, aquellas personas que salen a trabajar y que ahora lo tienen que hacer con todas las precauciones del caso. Sabemos que el trabajo puede ser muy arduo, muy cansado,
especialmente si el trabajo tiene que ver con mover cosas o puede cansarse tu cuerpo. O si tienes que estar en una oficina, se puede cansar tu mente. Especialmente ahora que tienes que estar preocupado por quién se te acerca, si lleva su mascarilla, si no te va a toser en tu cara o no te va a toser en la nuca. Ahora hay muchas cosas que se tiene que tener cuidado. Aquel que trabaja en un supermercado, aquel que trabaja en un lugar donde llega a un centro comercial, se tiene que estar cuidando por el temor a ser contagiado. Entonces eso puede generar cansancio físico y cansancio mental. Entonces, muchas veces cuando se regresa a casa, muchas veces nosotros lo que queremos es un tiempo de ocio. ¿Me estás entendiendo? ¿Y qué estamos hablando con eso? Un tiempo libre, donde tú puedas descansar de esas horas de trabajo. Ahora, tú no me dejarás mentir, que muchas veces, a veces sin importar la edad, cuando se está en casa y no se puede salir a hacer otro tipo de actividades, ese tiempo de ocio, ese tiempo de descanso, la mayoría de cristianos lo que hace es sentarse en su sillón, tomar su control de la televisión y encender la tele. Como que su manera de pensar en estar ocioso, su manera de descansar, entre comillas, de el arduo trabajo del día, es encender la tele. Y muchas veces las familias miran televisión comiendo. Por eso las salas son salas comedores, muchas veces. Y si es solo comedor, algunos hasta le ponen la tele ahí, o están con su iPad, o están con su celular, en tiempo libre, tiempo ocioso. Hermano, ¿me estás entendiendo? Y fíjate que esa palabra viene de una palabra en latín, otium, que significa reposo o descanso. Entonces, tenemos que tener cuidado con los tiempos de ociosidad. A veces los jovencitos terminan a las 9 de la noche de hacer sus tareas, ya cenaron o después cenan y se van a sus cuartos. Muchos jovencitos le dicen a sus padres que no van a ver el mensaje ni del miércoles ni del viernes y quizá tampoco del domingo porque están sumamente ocupados en sus quehaceres y como parece una buena excusa, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay jóvenes que quizá con la manera como ahora se estudia por internet no tienen tiempo para oír la palabra de Dios, pero muchas veces se acuestan sumamente tarde en sus cuartos cerrados, donde papá y mamá no miran lo que están haciendo ni lo que están viendo, en su tiempo de ociosidad. Y lo que están logrando es que sus sentidos se estén endureciendo, sus sentidos se estén embotando, sus sentidos se estén petrificando. Y esos sentidos embotados, cuando en alguna ocasión oyen la palabra del Señor, no la entienden. Cuando oyen la palabra del Señor no les gusta. Cuando oyen otra vez la palabra del Señor, prefieren ver cómo se escabullen porque sus sentidos están embotados. Hermano, ¿me está entendiendo? Joven, ¿me estás entendiendo? Quizá niños que están en este momento oyendo la palabra de Dios o adultos. Entonces, otra definición importante de la ociosidad es que es la actividad a la que se dedican como distracción en los momentos de tiempo libre. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, estamos siempre buscando momentos de ociosidad. Y déjeme decirle que algunos han clasificado incluso ese tiempo libre que se busca en las noches, que se busca a mediodía. Muchos comen 15 minutos y les dan una hora para comer y esos 45 minutos están con el celular en su tiempo de ociosidad. Si pagan Netflix, pues pueden entrar en su celular a Netflix, y si pagan, y si son suscriptores, entran también a su iPad. Muchas veces están pasando horas en su tiempo de ociosidad. El problema, para ser muy claro,
Es que en este tiempo, si no quieres que tus sentidos sean endurecidos, tienes que tener mucho cuidado en qué estás ocupando el tiempo de ociosidad. Fíjate que aunque la palabra se traduce descanso y reposo, muchas veces el tiempo ocioso, por lo que ves, por lo que lees, por lo que haces, no te produce un verdadero reposo, un verdadero descanso a la manera como la palabra del Señor nos define el descanso. Déjame decirte en 2 minutos algo que me sorprendió. El 59% de la población mundial usa Internet. 59%. El 67% de la población mundial tiene un celular. 67%. El 49% de la población mundial usa redes sociales. Si estamos llegando a los 8,000 millones de personas, 8 billones de personas, 4 billones de personas se relacionan a través de las redes sociales. En nuestra región centroamericana, hermano, la penetración de Internet ya llegó al 66%. Y hay países tan adelantados como Japón, Corea y otros países de primer mundo que están conectados al 100% de la población mundial. Eso significa que en los 20 años anteriores y los años que estamos viviendo, los últimos 20 años, y aún la generación millennial y la generación Z, les llaman nativos digitales, porque no pueden vivir sin el celular. Las condiciones en las que nacieron, las propiedades en las que se están moviendo, la forma como incluso ahora en el COVID-19 se tiene que trabajar y se tiene que estudiar. Hermano amado, están haciendo que la Internet, que las redes sociales, el Netflix, que es la nueva televisión, la gente ya no ve los canales anteriores, los canales que se miraban antes. Ahora, los 200 millones de suscriptores de Netflix, es una empresa que se ha hecho multimillonaria, hermano, está permitiendo que esa nueva televisión sin comerciales, con un montón de series que son atractivas para todas las edades, provocan que en el tiempo de ocio, de reposo, la gente descanse viendo 5, 6, 7 horas una serie hasta verla que se termine. Entonces, yo te quiero decir una cosa. Hoy más que nunca, nosotros los hijos de Dios, tenemos que voltear a ver la experiencia de Adán y Eva, que oían la voz de Dios todo el tiempo, porque Él se paseaba al aire del día y tenían comunión, hermano amado. Me parece que la iglesia que se va a ir es, hemos dicho, la que ama, pero la que va a tener sus sentidos espirituales no embotados, sino saludables, porque van a ser los únicos que van a poder tener la comunicación adecuada con el Espíritu para saber cuándo el esposo viene. Hermano, es sumamente importante lo que te estoy diciendo, porque el cristiano del siglo XXI ha hecho de su vida cristiana un perfil que involucra muchas horas de ocio. En el ocio están las vacaciones y hay personas que no pueden vivir sin salir 2 o 3 veces al año para sus vacaciones porque tienen el dinero, se han matado trabajando, han establecido formas de adquirir bienes y servicios que les permiten vacacionar 2 o 3 veces al año sin darse cuenta que dependiendo qué hacen en sus vacaciones y qué permiten en sus vacaciones, ahí donde muchas veces nadie los mira, está endureciendo su sentido, los está embotando. Mucho de esto, hermanos, se ha creído que es bueno. Y obviamente, déjame decirte que hay un ocio que puede ser alienante, es decir, que te aparta de él, te aleja completamente de la realidad. Un jovencito que pasa hasta 10 horas y me dicen que en los
Países asiáticos, hermano, las personas pasan más de 24 horas. 36 horas seguidas en un juego electrónico tratando de ganar cierto récord o cierta popularidad entre sus pares. Hermano, eso es un ocio alienante. Te aleja completamente de la realidad. Las personas que solo se relacionan a través de las redes sociales por horas y horas, es un ocio alienante, pero también hay un ocio consumista. Todo se está haciendo en el sistema del mundo para que nos convirtamos en una sociedad de consumo. Los cristianos que nos estamos preparando para la venida del Señor, para la parusía, tenemos que ser cuidadosos con el consumismo, porque el consumismo hace multimillonarios a unos pocos que le tratan de trasladar a la gente común y corriente, les crean la necesidad de consumir cosas que no se necesitan, cosas muchas veces de mala calidad, que por una buena marca que se hizo famosa, la gente lo quiere. Pero hay un ocio creativo, hay un ocio enriquecedor, pero aún así, siendo ocio creativo, y ocio enriquecedor, donde pueden entrar deportes, donde pueden entrar muchas cosas, ninguno de lo que se pueda definir como ocio a la manera del mundo se compara con el reposo que Dios da según su palabra. O hacemos algunas cosas que nos parecen buenas, muchas veces no nos dejan absolutamente nada de edificación. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué batallamos tanto con que los jóvenes puedan ser más espirituales, puedan leer más la palabra de Dios, puedan meditar en ella, puedan leer la Biblia de una manera mucho más sistemática, mucho más continua, mucho más constante? ¿Por qué nos cuesta que nuestros jóvenes se sienten a oír un mensaje completo y si están sentaditos no estén pensando en otras cosas, o tengan el celular y se les tenga que decir deje su celular, o se les tenga que quitar el celular porque les quita demasiado la atención? ¿Sabe por qué es? Porque desde muy niños, permitiendo que la televisión sea la niñera, permitiendo que desde muy pequeños tengan un iPad, permitiendo que desde muy pequeños se calmen con un celular, y de eso muchas veces tenemos que ser honestos, hemos permitido que los sentidos de esos niños y ahora jóvenes y quizá ya adultos de 30 años, hermano amado, estén con sentidos embotados. Y es una generación que debemos de preparar para que estén listos para el encuentro con el Señor. Pero también nosotros los adultos tenemos que ser sumamente cuidadosos que estamos permitiendo en nuestras vidas. Entonces, note que en Génesis capítulo 2 y verso 3, y ya me pasé 5 minutos y yo quisiera una hora más, pero no puedo. Seguiré el viernes porque tengo una urgencia de parte de Dios de trasladar las cosas que Él en estos días ha estado hablando a mi corazón. Fíjese que en Génesis capítulo 2 y verso 3, que va a ser el último verso que vimos, que vamos a ver, dice que Dios apartó o santificó el séptimo día. Porque aquí vemos que eso es lo que dice. Usted lo puede leer despacio. Porque en el reposo, o mejor dicho, porque en él reposó, estoy leyendo mal, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces, muchos se pierden porque sabemos que el Señor, antes de que hubiera ley, después de sus 6 días creativos, reposó el séptimo día. Pero aquí más que hablar, aunque en el hebreo sea Shabbat, de donde viene la palabra sábado, y que en la ley quedó legislado que en el sábado, mientras la ley estuvo vigente, mientras el antiguo pacto estuvo vigente, se
descansara y no se hicieran ciertas cosas, que hasta el día de hoy aquellos judíos ortodoxos que guardan el sábado pasan horas y meses muchas veces discutiendo sobre lo que se debe o no se debe hacer en el Shabbat, en el sábado. Pero cuando el Señor reposa, hermano amado, Él está reposando de las obras que Él había hecho. El reposo de Dios es más allá, que es un solo día. El día, ya sea día sábado, que estaba vigente en la ley y que ahora no, el día de reposo no es un día, mis hermanos, nosotros lo sabemos muy bien en base al Nuevo Testamento, a la revelación del Nuevo Testamento. Pero, hermano, ahí en Hebreos 4, y deme otros 5 minutos, hermano, por favor. Pero en Hebreos 4:3, 4:5, 4:9, 4:10 y 4:11, solo le voy a entresacar lo que quiero trasladarle y dejarle para terminar, pero que usted despacio ojalá lo pueda leer en todo su contexto. Pero en Hebreos 4:3 se nos habla de el verdadero reposo, ese reposo de Dios, donde Él descansó de sus obras. Es el que el Señor nos quiere dar, pero mire qué impresionante lo que dice el capítulo 4 de Hebreos, verso 3. Los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, los que somos parte de la iglesia del Señor, entramos en el reposo. Hay un requisito para entrar en el verdadero reposo de Dios, que es creer. Por eso, si tú no has creído, si tú no le has abierto la puerta de tu vida al Señor, necesitas para obtener el verdadero reposo de Dios. Porque mucha gente que puede guardar un día y reposar, muchas veces ociosamente, de acuerdo a lo que acabamos de ver, muchas veces está más cansado, física y mentalmente. Muchas vacaciones hacen que la gente regrese más cansada físicamente y mentalmente y con poco dinero. Los que hemos creído, vuelvo al punto, entramos en el reposo. ¿Qué reposo? No el de un día, no ociosidad. Aquí es reposo versus ocio. El verdadero reposo de Dios mantiene nuestros sentidos espirituales sanos. El ocio, cualquiera que éste sea y como lo definas y como lo apliques a tu vida, muchas veces puede endurecer tus sentidos espirituales. En el verso 5 dice, a los que primero les fue anunciado, y esto del contexto es a los antiguos, usted véalo en el contexto del Antiguo Testamento, no entraron en el reposo de Dios porque desobedecieron. Si nosotros continuamente desobedecemos, no podemos entrar en el reposo de Dios. Por más vacaciones y por más tiempos libres que tú tengas haciendo tus hobbies, que pueden ser buenos, pero que hoy más que nunca tenemos que ponerlos en balanza. Hobby u oramos. Hobby o leemos la palabra del Señor. Hobby o leemos y meditamos en su palabra. Hobby o le servimos. Hay muchas cosas que hoy tenemos que poner en buena balanza. Verso 9, capítulo 4 de Hebreos estoy. Dice el Señor, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en el verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también Él ha reposado de sus obras. ¿Quieres entrar tú en el reposo de Dios? Necesitas creer, necesitas madurar para obedecer a su palabra, necesitas saber que hay un reposo para el pueblo de Dios, pero el que entra en el reposo de Dios dice que ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Y finalmente en el verso 11 dice, procuremos. Procurar es que no dispongamos, que le pongamos atención. Cuando se procura algo, hermano, se pone todo lo que es de nuestra parte para obtenerlo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Insisto y termino. Reposo. El reposo de Dios no es ocio. Ahora puedes tú entender por qué muchas veces tus tiempos libres, en lugar de ser edificantes, lo que han producido muchas veces es tener menos comunión con Dios, porque tus sentidos se han endurecido, tus sentidos se han embotado. El que no ha alcanzado el reposo de Dios
óigame bien, busca el ocio como alternativa y puede traer como consecuencia que nuestros sentidos se emboten. Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda ser digerida. Que tu Espíritu Santo en este momento y a través, Señor, de lo que hemos hablado, que hemos percibido que tu Espíritu Santo ha hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Yo te pido que esta palabra empiece a ser digerida. Que en el momento que viene de oración, nosotros sigamos digiriendo esta palabra. Que antes de dormir, Señor, en lugar de buscar un tiempo libre, ahí antes de dormir estemos meditando en esta palabra o quizá leyendo un poquito más los versos que hemos compartido y que el día de mañana levantarnos y al tener esos tiempos libres sigamos meditando, Señor, en lo que tú nos quieres hablar en una forma personal. Que podamos, Señor, con toda sinceridad, con toda libertad, observar en qué estamos ocupando el tiempo libre. Si es en comunión contigo, si es bajo la guianza de tu Espíritu, sabemos que vamos a obtener reposo de nuestras obras. Pero si no es así, ayúdanos, Señor, a reconocerlo. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Si le hemos dado lugar a otras cosas que se han vuelto un peso, y ese peso, Señor, en nuestras vidas, sin darnos cuenta, nos está deteniendo en nuestra carrera como en la vida cristiana y está embotando nuestros sentidos al punto que sin que podamos estar conscientes muchas veces, poco a poco, Señor, podemos apartarnos de ti, podemos apartarnos de la voz tuya. Podemos volvernos insensibles a oír tu voz. Yo te pido, Señor, que en este diagnóstico que tú por medio de tu Espíritu Santo quieres hacer de cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, podamos ser sinceros y podamos reconocer. Síguenos hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes, donde continuaremos avanzando con el diagnóstico de la iglesia de hoy. Que descanse.